buenos días a todos. Bienvenidos a esta emisión de un programa de Psicología del Deporte que tenemos los viernes a las 10 de la mañana. Mi nombre es Claudia Becerril Rivera, psicóloga del deporte de la Dirección General del Deporte Universitario. Bueno, el día de hoy vamos a terminar con este tema de depresión que comenzó la semana pasada mi compañero Carlos Vázquez. Él ya habló de esta parte de cómo detectar si alguno de nuestros deportistas o incluso entrenadores pudieran tener algún cuadro de depresión. Ya habló de esta sintomatología característica de la depresión, cómo poder hacer esta detección dentro de los entrenamientos o las competencias. Ya él ha hablado de los tipos de depresión leve, depresión moderada. Em, Vamos a retomar entonces este tema en una segunda parte que es esta, donde hablaremos básicamente del manejo, un manejo básico de estos cuadros depresivos que pueden estar teniendo nuestros deportistas o, como decía, los entrenadores o algún otro de los miembros de nuestros equipos multidisciplinarios. Nadie está exento de en algún momento tener algún cuadro de depresión, ya sea leve, moderado, incluso cuadros mucho más severos. Nadie está exento y hay que estar siempre atentos porque este trastorno es a veces muy silencioso, está ahí presente, se confunde incluso quizá con otros tipos de cuadros como estrés o ansiedad o incluso con un mal manejo de emociones como la tristeza, la frustración. Entonces hay que siempre estar atentos porque nadie está exento y sí hay que saber cómo manejarlo, cómo trabajarlo en una primera aproximación. Y como veremos ahorita en esta exposición, pues siempre habrá que apoyarse de un especialista, eso sería importante. Entonces, vamos a comenzar e invitamos a nuestro público. Si tiene alguna pregunta, alguna duda sobre lo que vamos exponiendo, pues háganla ahí en nuestro chat de Facebook. Ya sabemos que hay un público que siempre nos está viendo, que siempre está aquí con nosotros. Bueno, cualquier cosa que ustedes quieran aportar, incluso ahí váyanlo escribiendo en el chat de Facebook. Yo quiero empezar con esta lámina de estos tres deportistas muy famosos en sus deportes, incluso muy famosos a nivel mundial, que han reconocido que en algún momento de sus carreras deportivas han sufrido cuadros de depresión. Algunos de ellos cuadros de depresión muy severos. em, y es un poco lo que mencionaba hace rato, no estamos exentos, nadie de las personas que trabajan en el deporte, de sufrir cuadros de depresión. Algunas veces uno puede cuestionarse cómo es que estos deportistas de altísimo nivel pueden tener depresión. Bueno, no están exentos. Al final del día son personas como cualquier otra, son seres humanos que tienen una serie de emociones, pensamientos que también tendrían que aprender a manejar. Este tipo de deportistas, uno ve desde afuera que parece que tienen todo, que son muy exitosos en su deporte, pero no siempre eso se traduce en la vida personal, en la vida privada, en ese éxito de la medalla olímpica. Entonces, hay que hacer una reflexión de que la depresión siempre va a estar presente en algún momento de la vida de un deportista y yo quiero agregar también en la vida de un entrenador, de los que a veces poco se habla, pero que también hay entrenadores que luego sufren cuadros de depresión, también en gran medida por las presiones extremas a las que a veces se somete a un entrenador debido a los resultados. Estos deportistas, por ejemplo, están sometidos también a una altísima presión por los resultados, por la exposición mediática, precisamente porque son esas figuras mundiales y que pueden terminar en algún cuadro de depresión. O en algunos de estos casos de estos grandes deportistas, esta depresión puede aparecer al término de la carrera deportiva, al término de la vida deportiva. Es importante
no es tema de este programa, pero sí es importante, por ejemplo, que se cuente con programas de término de vida deportiva o finalización de la vida deportiva para que el deportista aprenda a transitar hacia una vida, digamos, más normal, no la que viven este tipo de deportistas de alto nivel. Pero incluso los que no son de alto nivel eh, tienen que aprender a transitar hacia la vida normal. Yo llamo la vida normal ya la vida profesional, la vida laboral, la vida social, en el sentido de que ya no estás sometido a estas grandes presiones de las competencias, de los resultados, del entrenamiento diario. Eso, digamos que ha terminado. No me refiero a la práctica deportiva porque la mayoría de ellos siguen activos, pero sí termina este ciclo donde de la alta competencia y hay que aprender a ayudarlos a transitar porque ahí a veces es muy factible que aparezcan los cuadros de depresión cuando no el deportista no tiene esas habilidades para transitar correctamente ya a otra etapa de la vida, ¿no? Incluso muchos de ellos a veces no tuvieron la oportunidad de estudiar como habrían querido, hay que ayudar en toda esa parte, como un esquema, yo diría más de prevención de cuadros de depresión que no esperar a que ocurran, donde a veces se complica mucho. Entonces, decía, vamos a hablar de los protocolos de manejo de la depresión en base a este programa de salud mental que ustedes también pueden encontrar todas las referencias en el Internet, en la Organización Panamericana de la Salud, en la Organización Mundial de la Salud. Mi compañero Carlos estuvo hablando la sesión pasada sobre este programa, sobre todos los la forma de intervención que plantea este programa. Vamos a mantenernos aquí, pero vamos a situarnos nada más en los protocolos de manejo. Dos protocolos en particular que señala este programa que son muy bien aplicables hacia el campo del deporte. Bueno, vamos a empezar con el protocolo 1. Algunas de estas las voy a ir desarrollando y algunas las voy a ir profundizando un poquito más adelante. En el protocolo 1, este programa de salud mental de la Organización Panamericana de la Salud sobre todo habla cuando hemos detectado que tenemos a una persona, un deportista, un entrenador o un directivo incluso con algún cuadro depresivo, bueno, una de las tareas es proporcionar psicoeducación. Ahorita voy a extenderme más en esa parte. Es decir, tendremos que ir educando a la persona eh, y no solo a la persona que la padece, sino a la red de apoyo social. Que la red de apoyo social en el deporte son el entrenador. Si es un deportista el que la padece, pues es el entrenador, son los compañeros, por supuesto la familia. A lo mejor podemos involucrar a los directivos del club, de la institución donde esté trabajando, entrenando ese deportista. Educar a las personas en términos generales sobre qué es el trastorno a la depresión, cuáles son estos tipos de depresión, qué es lo que hablaba Carlos la semana pasada, la sintomatología, porque se puede prestar a una interpretación errada en el sentido de que a lo mejor el muchacho está deprimido y nosotros podemos confundirlo con que tiene flojera, con que no tiene ganas de entrenar, con que no está atento, está distraído. Es decir, educar a las personas ampliamente sobre qué implica este trastorno de la depresión. Otro elemento importante en este protocolo es reducir el estrés. Fíjense, estamos hablando de un cuadro depresivo, pero que en general siempre se asocian a niveles de estrés muy altos. Que hay que trabajar con los deportistas, con los entrenadores o la persona que la está padeciendo, estrategias de control de estrés, que pueden ir, como ya hemos hablado aquí en otros programas, estrategias de control de pensamiento, de reestructuración cognitiva, es decir, trabajar sobre esta parte del pensamiento que pudiera incluso ser uno de los factores de causa de la depresión. Estrategias de relajación, hay un amplio grupo de estrategias de relajación que podemos estar empleando, las que pueden provenir de
la respiración diafragmática hasta como la relajación progresiva de Jacobson. Es decir, hay un amplio bagaje de técnicas de relajación que podríamos estar usando aquí para reducir el estrés que padece una persona que tiene un cuadro depresivo. Pero fíjense, es importante distinguir que la persona depresiva puede estar al mismo tiempo padeciendo muchísimo estrés. En el caso del deporte sí es muy factible porque el deportista puede estar deprimido y al mismo tiempo tiene que seguir continuando con los entrenamientos o incluso compitiendo, y esa condición genera muchísimo más estrés porque él está padeciendo un cuadro depresivo, pero tiene que seguir trabajando y entrenando. Esa es la parte importante que hay que ver de cómo este estrés se puede estar cruzando con el cuadro depresivo. Y bueno, también fortalecer los apoyos sociales. Es importante construir alrededor de los deportistas una red de apoyo social, que decía que en el caso del deporte tiene que ser el entrenador en la primera línea, los compañeros, la familia, por supuesto, y bueno, en el caso del club o de la institución educativa o a donde pertenezca, pues también se puede extender esa red de apoyo social que va a necesitar al deportista para poco a poco ir saliendo de este cuadro depresivo. En el número 3, este protocolo nos habla de promover el funcionamiento adecuado en las actividades diarias. Fíjense, esto es importante. ¿Qué significa esto? Que tratemos en lo posible de que ese deportista que está sufriendo depresión, o ese entrenador, como decía, mantenga sus actividades diarias. No es lo más recomendable a veces cuando se detecta un cuadro de depresión, pues decir, no, ya no entrenes, no, tú tienes depresión, mejor. No, ahorita yo voy a hablar también un poquito más amplio de esto. Se trataría de ir un poco que animando a que él mantenga esas actividades diarias. No siempre es fácil porque una de las características de la depresión es que el deportista ya no va a entrenar, no asiste, e incluso en algunos casos dentro de su casa está encerrado. No es tarea sencilla, pero sí sería recomendable animarlo siempre a mantener una actividad diaria que nos ayude a enfrentar ese cuadro depresivo que tiene. En el caso del deporte, ahorita yo lo mencionaré, que podríamos estar haciendo para, dentro del mismo contexto deportivo, para ayudarlo mientras transita por este cuadro depresivo. Y bueno, también podríamos involucrar tareas, actividades dentro de su comunidad, es decir, podríamos asignarle incluso dentro del mismo entrenamiento, dentro de su mismo equipo, otras tareas que lo mantengan activo, que lo mantengan en un funcionamiento diario. No se trataría de que lo mandemos allá a la casa y que él se encierre y no haga nada. Esa no sería la recomendación que hace este programa de salud mental. Es exactamente lo contrario, ¿no? Bueno, también es importante si consideramos que el cuadro de depresión es bastante serio, severo incluso, pues derivar a ese deportista, a esa persona, al tratamiento psicológico necesario. Hay una amplia variedad de tratamientos psicológicos con técnicas cognitivas, reestructuración cognitiva, técnicas de solución de problemas, tratamiento conductual también. A veces lo que ayuda mucho es buscar distintas opciones. Siempre, si consideramos que ese deportista por sus propios medios y habilidades no está logrando salir, pues sí derivarlo mejor al tratamiento psicológico para que él pueda ir saliendo de este cuadro depresivo. Importantísimo no tratar los síntomas de la depresión con tratamientos que pueden resultar ineficaces. Es decir, la depresión no es un trastorno que con tratar de decirle échale ganas, no te dejes caer, va a salir. No, la verdad es que la depresión es un cuadro mucho más allá de esto, de simples cosas
como animarlo nada más con palabras, con frases, ¿no? En realidad no. O, por ejemplo, bueno, tómate estas vitaminas o tómate este complemento, te vas a sentir mejor, eso te va a dar energía. Realmente eso no es el tratamiento de la depresión. O, por ejemplo, hay quien dice, bueno, te doy un descanso, mejor vete a hacer otro tipo de trabajo, en otro tipo en otra instalación. No siempre eso va a resultar eficaz. Entonces, sí, no hay que confundirnos con esto. La depresión es un cuadro que sí hay que atender de manera profesional, dar el seguimiento y hacer la intervención necesaria. Sobre todo si cuando hemos evaluado el caso, el deportista se acerca a las ideas suicidas. Ahí hay que estar muy al pendiente de la intervención, porque un deportista que se acerca a los pensamientos suicidas no siempre lo va a hacer, por supuesto, pero digamos que esa depresión ha entrado en una profundidad mucho más fuerte y hay que tener un tratamiento profesional, no cosas que resultan ineficaces. Aquí en el tratamiento la depresión no es el sentido común. Decía hace un momento, a veces confundimos la depresión con la tristeza. Puede ser que el cuadro depresivo tenga algún elemento de tristeza, pero la tristeza es una emoción. No necesariamente estar triste significa que estoy deprimido. Entonces, no nada más es algo superficial, ¿no? Hay que ir a un tratamiento mucho más profesional. Efectuar un seguimiento, evidentemente, evaluar que el deportista va progresando, el entrenador que tenga depresión va progresando, va avanzando, cada vez va mejorando. Hay que hacer ese seguimiento constante, sobre todo decía cuando en nuestra evaluación detectamos que ese deportista está cercano a las ideas suicidas. Ahí hay que hacer un seguimiento constante del estado del deportista. Y que no llegara a esos intentos de suicidio. ¿Hay deportistas que en algún momento sí lo han intentado? Sí, en mi caso sí los he visto y hay que estar siempre haciendo un seguimiento periódico, repito, con toda esta red de apoyo social. No nada más el deportista, sino todas las personas que tendrán que estar ahí sosteniendo a este deportista mientras él va saliendo. Consultar al especialista, que en este caso sería un médico psiquiatra, que son los únicos, por lo menos en nuestro país, son los únicos facultados para administrar antidepresivos. Esta parte, fíjense, a veces nosotros decimos, bueno, eso lo hará el médico, pero sí es importante que un entrenador, por ejemplo, estuviera alerta de eso, porque los antidepresivos tienen unos efectos secundarios. Uno de esos es que la persona entra como en un proceso de, yo lo voy a decir así, de estar aletargado, de estar pasivo, lo cual puede ir contrario a la actividad deportiva. Es decir, el deportista a lo mejor está pasivo, aletargado, pero no es porque que tenga flojera o algo así, sino que el antidepresivo tiene su característica que va a causar ese efecto en las personas. A algunos deportistas les da muchísimo sueño. Entonces sí es importante que un entrenador estuviera al pendiente si es que el deportista está consumiendo antidepresivos, uno, que tiene el profesional adecuado, que es el que los está administrando, y cuáles serían los efectos secundarios, porque sí habría que estar pendiente, podría tener un efecto negativo sobre el entrenamiento. Decía, a ver, el deportista está letargado y yo lo meto al gimnasio a entrenar con las barras y eso, él podría tener ahí a lo mejor algún descuido producto de ese efecto del antidepresivo y tener una lesión. Entonces sí hay que estar muy al pendiente. No es que el entrenador o los compañeros o quien sea o la familia administren y receten antidepresivos, no. Siempre tendrá que ser el especialista. Lo que sí tendría que hacer toda esa red de apoyo es estar al tanto de los efectos secundarios. Porque,
Puede ser, como dije, que a alguno le cause mucho sueño y pase muchas horas durmiendo y nosotros interpretar que está de flojo. Pero nada que ver, es el propio antidepresivo el que está teniendo ese efecto. Entonces, estar al tanto de esa parte, porque en el deporte, como es movimiento, es estar activo, ahí sí podría tener un efecto no necesariamente positivo para el entrenamiento como tal. Entonces, sí hay que considerarlo. Es el especialista el que los tiene que administrar, pero sí estar al tanto de ellos. Decía en el punto número 1 aquí de este protocolo, proporcione psicoeducación a la persona. Y eso es lo que voy a profundizar ahorita. ¿Cuáles son algunas de estas estrategias de psicoeducación que se recomiendan? Uno, es informar a la persona y a su red social de apoyo. Yo aquí voy a incluir a la red social de apoyo, que como dije es el entrenador, los compañeros, la familia, sobre todo en la primera línea, ¿no? ¿Cuál es el tipo de depresión que tiene ese deportista en particular? O si es el entrenador el que tiene la depresión, el cuadro depresivo, también involucrar a sus deportistas, a su familia y a toda la red de apoyo que tiene ahí. Primera cosa, ¿cuál es el tipo de depresión que tiene? O sea, si es leve, si es moderada o si es una depresión severa. Yo aquí siempre digo que hay que llamar las cosas por su nombre. No hay que tratar de ocultar el cuadro. Si se tiene depresión, es importantísimo que se reconozca que hay un cuadro de depresión, no tratar de hacerlo, esconderlo o utilizar analogías, es que está triste. No, es una depresión y así hay que nombrarla y así hay que llamarla. No ayuda mucho. Algo que yo veo que pasa mucho en el deporte es que precisamente se trata de ocultar un cuadro como este, se confunde, yo en el mejor de los casos pienso que la gente lo confunde con estar triste, con estar de flojo. Por eso es importante llamar a este trastorno por su nombre. ¿Cuál es la evolución? ¿Dónde ha empezado? ¿En qué momento empezó? ¿Cómo ha ido evolucionando este cuadro depresivo? ¿Qué resultados se han tenido? En fin, yo siempre digo coloquialmente, llamar a las cosas por su nombre. No ayuda mucho, de verdad, cuando tratamos de utilizar otras palabras para explicar un cuadro como este. Es mejor llamarlo como es. Eso va a dar una mejor certidumbre a las personas de qué es lo que se va a enfrentar. Estos deportistas que yo puse al principio en la fotografía son deportistas que abiertamente han dicho, incluso en conferencias de prensa, los medios han dicho, yo he padecido cuadro de depresión, he tenido depresión profunda en uno de ellos, he tenido ideas suicidas, y así es como realmente se tiene que llamar. No traten de disfrazarlo, siempre es mejor reconocer ¿cuál es el tipo de depresión que está sufriendo el deportista? Luego, también en estas estrategias de psicoeducación, nosotros también podemos educar a deportistas y entrenadores de cuáles son los tratamientos psicológicos disponibles. No es que ellos vayan a hacer, el entrenador vaya a aplicar el tratamiento, pero sí estar enterado, involucrarse en conocer cuáles son esos tratamientos psicológicos disponibles. Aquí, si lo digo de otra manera, sería cuáles son ese tipo de terapias disponibles, desde las breves, terapias breves, de intervención breve, hasta una intervención un poco más larga. El tipo, si son cognitivas, si son conductuales, si son, como mencionaba hace un momento, de solución de problemas, en fin. ¿Cuál es el tratamiento que se le va a proporcionar según el tipo de depresión que tiene ese joven? Los beneficios que se esperan después de ese tratamiento. Otra estrategia de psicoeducación es hablar de la duración del tratamiento. No es nada más voy a una sesión ahí con el psicólogo del deporte o con el psicólogo clínico y ya salí y ya estoy bien. No es así. Realmente la intervención psicológica en la depresión lleva muchísimo más tiempo. Pero no es nada más decir, ya fui al psicólogo, ya estoy bien, ya se me quitó la depresión. No hay, es como si yo fuese al médico una sola vez y ya estoy bien sana y pues no sabemos que no es así. Pues es importante ver la duración del tratamiento.
explicar la importancia de cumplir el tratamiento. Fíjense, nosotros aquí en Psicología del Deporte hemos hablado mucho de la adherencia al entrenamiento psicológico. Yo aquí les diría, hay que trabajar en la adherencia al tratamiento psicológico, en que el deportista o el entrenador o quien lo esté padeciendo se adhiera al tratamiento. Como dije, no es nada más voy a una sesión y yo ya estoy bien, ya salí. No es así. Es importante cumplir ese tratamiento. Si me están dando antidepresivos, tomarlos bajo las indicaciones del médico, en los días, en la dosis exacta, todo tiene que cumplirse de manera puntual para que realmente una persona pueda ir mejorando. Esto es algo muy complicado siempre, no solo en el deporte, en la vida diaria, pero en el deporte es muy complicado porque el deportista a veces en el afán de regresar a entrenar y competir, dice, pues ya fui, ya tuve mi sesión de psicología y ya estoy bien. Sabemos que no es así, hay que trabajar sobre esa adherencia, cumplir el tratamiento psicológico, que no lo deje de lado, que se comprometa con él. Para eso, bueno, cada especialista puede implementar sus técnicas de adherencia, igual como lo hacemos para motivarlo a entrenar, aquí sería para motivarlo a cumplir el tratamiento psicológico. Ya ese es gran parte habilidad de las personas que son la red social para que también ayuden a que este deportista se comprometa a cumplir con este tratamiento en su propio, por supuesto, en su propio beneficio. Mencionaba hace un momento en la administración de antidepresivos que un entrenador tendría que estar al tanto de los efectos secundarios. Todos los antidepresivos tienen efectos secundarios, hay que estudiar muy bien cuáles son esos efectos secundarios, cómo esos efectos secundarios van a impactar en el entrenamiento, suponiendo también que el deportista no ha abandonado el entrenamiento. Siempre lo preferente es que no lo haga, pero sí estar al tanto de esos efectos secundarios en el corto plazo y el largo plazo. Todos los medicamentos que tomamos, no solo para la depresión, sino para cualquier cosa, al final son sustancias, dirían los médicos, son drogas que van a tener un efecto secundario. No hay un antidepresivo que no los tenga. Entonces hay que estar muy atentos porque yo tendría que quizá variar un poco mi entrenamiento, el tipo de ejercicios, controlar por supuesto la carga, el volumen, la intensidad, los descansos. Si es que ese antidepresivo que se le está administrando está teniendo un efecto secundario que sí está impactando el entrenamiento. Entonces hay que estar muy atentos a ellos. Obviamente ayudar a los cuidadores, a esta red de apoyo social de la que yo estoy hablando, que ellos también estén al tanto de estos efectos secundarios para saberlos manejar, en todo caso también de una manera más eficaz y eficiente. Pero de que la administración de un medicamento va a tener un efecto, lo va a tener. Sobre todo los antidepresivos los tienen. La verdad hay que vigilar mucho esa parte, porque decía, se puede confundir con que el deportista esté de flojo, esté pasivo, no quiere trabajar, pero puede ser que sea el medicamento y no necesariamente lo otro. Otra estrategia de psicoeducación, bueno, es contemplar la posible participación de un asistente social, un trabajador social, que nos ayude en el caso, que nos ayude en el trabajo con estos deportistas o este entrenador que estén padeciendo depresión. Podemos ir a nuestra comunidad. En este caso, por ejemplo, en la UNAM, pues está la Facultad de Psicología, está el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina. Bueno, acá en actividades deportivas está el CAPIDE, el Centro de Psicología al Deporte, es decir, ya entrar de otra manera en el tratamiento de un deportista que esté teniendo un cuadro depresivo. Podemos hacerlo, pero también podríamos extendernos más allá, podríamos solicitar ya el trabajo, la intervención de otras instituciones de salud si se requiere.
apoyarnos de otros miembros de la comunidad que rodea al deportista, ¿no? Incluso yo decía de su familia, pero incluso podemos extender la red hacia otros miembros de la familia, no la familia en la primera línea, sino los tíos, los primos, en fin. Ver si todo esto nos va a ayudar a extender esta red de apoyo social al deportista, si por supuesto lo va a beneficiar, si va a haber alguna, a través de esto el deportista puede mejorar en este cuadro de depresión. No siempre tenemos que involucrarlos. Aquí depende del caso en el que estamos enfrentando. Pero sí suele ser muy útil contemplar fuera del entorno inicial del deportista otro tipo de ayuda. Incluso un psicólogo del deporte, yo sé que aquí nos escuchan muchos psicólogos, si un psicólogo no se siente preparado para trabajar este caso, un caso de depresión de los deportistas, bueno, inmediatamente hacer el enlace con un psicólogo clínico, con un psicólogo especializado en depresión y hacer todo este trabajo conjunto, multidisciplinario, como decimos muchas veces, con con otra asistencia médica social para ayudar a ese deportista. Es mejor reconocer cuando no se tienen las habilidades y las destrezas para tratar casos como este y pedir una red que se amplíe, que intervengan otros actores de la salud mental de las personas. Eso es mucho mejor que hacer una intervención que no esté dando resultados y que quizá empeore la salud del deportista, ¿no? En mi caso hay entrenadores que claramente a veces me han dicho, oye, yo no estoy preparado para enfrentar esto, necesito ayuda. Y eso es bueno, eso está muy bien porque ese entrenador está reconociendo que no tiene la preparación para enfrentar este tipo de casos y él desea que se le ayude. A mí me parece que esa decisión siempre es mucho mejor que tratar de solucionarlo, como decíamos en este protocolo 1, solucionarlo con cosas que no van a resultar eficaces. Por eso es importante desde el principio, yo me regreso aquí en mi lámina, me regreso a llamar a la depresión por su nombre, a identificar muy bien qué tipo de depresión es la que tengo y entonces sí establecer muy bien cuál va a ser todo ese tratamiento, a quiénes puedo involucrar en este tratamiento. Pero si yo no llamo desde el principio a esto depresión, pues a lo mejor lo que quiera, las soluciones que quiera implementar, pues van a ser totalmente ineficaces y a lo mejor ese deportista, lejos de mejorar, a lo mejor empeora su situación. Bueno, yo decía que iba a mencionar esta parte del entrenamiento. No necesariamente es que el deportista deje de entrenar, de hecho no es lo deseable, pero sí podemos diseñar un plan de entrenamiento adecuado para el tratamiento de esa depresión. Sabemos, hay investigación que la actividad física nos ayuda al control del estrés, ansiedad, de la depresión en sí misma, el control de las emociones, que este deporte, esta actividad física también tiene influencia en otras variables psicológicas, como puede ser motivación, autoconfianza. ¿Cuál es el trabajo aquí? Obviamente habrá que evaluar la pertinencia de si ese deportista que está padeciendo depresión, lo mejor para él es que siga entrenando normal. El entrenamiento, me refiero al trabajo normal que él hace cotidiano, que hace en sus sesiones de entrenamiento. Si sobre todo la carga que estuviera haciendo sería la adecuada, si en este momento en el que él está padeciendo depresión es lo más adecuado en términos del entrenamiento. Los deportistas que compiten, entrenan para unas competencias, pues sabemos que están bajo un régimen de entrenamiento mucho más estricto, con muchísimo más control y habría que estudiar muy bien si conviene que ese deportista siga bajo ese régimen, con esa carga, o lo mejor es diseñar un plan
adecuado para ayudar en el tratamiento. Es decir, la idea aquí, al menos en mi perspectiva, no es que el deportista deje de entrenar, no creo que sea la mejor recomendación, pero sí creo que es muy importante que el entrenamiento del deportista tenga un diseño distinto mientras él está transitando sobre este cuadro de depresión. Con otro tipo de actividades, otro tipo de trabajo, otro tipo de carga incluso. A lo mejor, por ejemplo, no es necesario que esté los 6 días de la semana, como estamos acostumbrados, o los 7, depende del plan de entrenamiento. A lo mejor yo puedo decir como entrenador, bueno, ven 3 días, 4 días. Los otros días a lo mejor no lo tenemos inactivo, pero lo mandamos a hacer en trabajo en casa o en otra instalación. Es decir, encontrar ese diseño que realmente ayude en el combate a la depresión que él está padeciendo. Yo creo que cuando un deportista está en un cuadro depresivo, lo menos que él necesita es que se le hable de objetivos, que se le hable de resultados, que se le hable de medallas, porque probablemente eso genera muchísimo más estrés en ese deportista que tiene ese cuadro de depresión. Sí creo que hay que variar el plan de entrenamiento, sí creo que hay que hacer cambios significativos. Decía, no solo en la carga, en el volumen, la intensidad, los descansos, sino en toda la selección de ejercicios que él va a estar haciendo. Creo que es importante ayudarse de otros deportes en ese momento, no necesariamente el deporte que él está haciendo. Podemos usar otro tipo de deportes para ir ayudando a que él se mantenga activo, digamos, su condición física se mantenga estable, pero no en esa exigencia que tiene su entrenamiento cotidiano. Aquí en mi fotografía yo puse a este joven por ejemplo, es yoga, podría yo utilizar este tipo de especialidades que se siguen manteniendo activos, pero que tienen otra característica, otra exigencia muy distinta a lo mejor a lo que él está acostumbrado a hacer. Y lo sigo manteniendo activo, no lo dejo que se caiga en cuanto a actividad física, pero sí diseño algo totalmente distinto. A lo mejor esas actividades distintas influyen en esta parte motivacional, que él se mantenga activo, que no se caiga. Sabemos que la depresión, una de sus características es pues que la persona ya no quiere hacer nada, no quiere a veces ni salir, tampoco tiene objetivos, y podemos entrar en otro diseño muy distinto a lo que él está acostumbrado. Y ayudarlo precisamente en este tratamiento de la depresión. Y además controlar las otras variables. Decía el protocolo 1, hay que ayudar en el control de estrés, y bueno, sabemos que el deporte tiene esta influencia sobre esta variable, sobre este estrés. Pero lo que sí estoy convencida es que no se trata de dejar al deportista haciendo lo que él cotidianamente está haciendo, sino tratar de rediseñar el plan de entrenamiento de tal forma que se mantenga activo, pero que al mismo tiempo ayude en el tratamiento de la depresión. No es una tarea sencilla, sobre todo si el deportista no quiere asistir al entrenamiento, cuesta mucho trabajo, pero ahí hay que trabajar mucho. O puedo asignar tareas en casa y quizá con esta red social que puede ser la familia, vigilar si lo está haciendo, si no lo está haciendo. Es decir, se pueden diseñar muchas alternativas para ayudar en este tratamiento a la depresión. Es a veces un poco, iba a utilizar la palabra paradójico, no sé si sea la mejor, o discrepante que en el deporte haya casos con depresión y que al mismo tiempo no se use el deporte como uno de los medios para tratar esta depresión. Es un poquito, decía, no sé si es una paradoja o es una contradicción, por pensar en otra palabra, que no lo hacemos. Es decir, lo último que se hace es rediseñar el plan de entrenamiento para ayudar a ese deportista en la depresión, cuando nosotros en nuestro trabajo pues es ese, ¿no? El deporte.
Decía, ustedes aquí en el chat podrán decir si esto es una paradoja o es una contradicción o qué es que en el medio del deporte no se utilice el deporte en sí mismo para el trabajo de la depresión. ¿Cómo? Rediseñando todo el plan de entrenamiento para que este deportista se mantenga activo mientras transita por este periodo depresivo. Casi siempre se pierde el deportista dentro del entrenamiento mientras mientras está transitando por este cuadro de depresión. Pero es muy importante no olvidar que el deporte, la actividad física, va a tener un efecto positivo sobre el control de estos trastornos, sobre estrés, ansiedad, depresión, sobre el control de las emociones. Pero no podemos también perder de vista que es rediseñar el plan de entrenamiento. Y aquí sí también puedo ver que a veces hay entrenadores que se cierran mucho y dicen, es que tú tienes que cumplir lo que está, pero hay que ver los costos de beneficios de tratar de mantenerlo en el entrenamiento que tenemos planificado o mejor rediseñar durante cierto lapso de semanas mientras él sale de este cuadro. Es sopesar los pros y los contras. Yo soy más del rediseño mientras él va transitando sobre este cuadro de depresión. Bueno, y el protocolo 2 nuevamente es informar a la persona y a su red de apoyo social. Para mí eso es una tarea importante. Es vigilar si este trastorno depresivo se combina con otro tipo de trastornos, como puede ser el bipolar, y que pudiera él entrar en algún momento en la fase de manía del trastorno bipolar, o incluso que este trastorno depresivo se pueda confundir con el trastorno bipolar y cuando él está en depresión es parte de ese trastorno bipolar que sabemos que va desde estar deprimido hasta el lado contrario, hasta la manía. Hay que vigilar mucho eso. Puede ser que él entre en algunos episodios aquí y nosotros supongamos que ya está bien o no. O sea, cuando un deportista cambia de estado de ánimo y se va al otro extremo de la manía, siempre hay que sospechar esos cambios abruptos. De repente al día siguiente ya está muy bien y dice yo ya estoy listo y empieza a entrenar. Pero eso hay que estar alertas. No es lo común en la depresión que al día siguiente o al momento siguiente tú ya estés bien y perfecto. Ahí hay que sospechar de que pudiera estar entrando en esta fase de manía, tener alguna sintomatología o que no es depresión, que a lo mejor es un trastorno bipolar. Hay que estar atento a eso. Consultar, yo siempre voy a ser partidaria de consultar al especialista, al psicólogo especialista, al médico psiquiatra especialista en estos trastornos, que nos dé toda la guía para ir trabajando con el deportista ahí. Eso es muchísimo mejor que cualquier otra cosa si no tengo un especialista de manera inmediata, porque algo que sucede, por ejemplo, acá en la universidad es que los servicios de psicología están saturados, están llenos. Eso es normal porque la población de la UNAM es muy grande y los especialistas, psicólogos o psiquiatras son muy pocos realmente. Bueno, nosotros podríamos continuar con este protocolo 1 del que yo ya hablé mientras tengo al especialista. Yo siempre soy partidario de que hay que hacer el enlace con el especialista, no tratar de poner soluciones que solo pudieran empeorar la situación del deportista. Es mejor, sobre todo en estas fases, si es que él está teniendo una fase de manía o incluso si él está en una fase de presentar ideas suicidas. Ahí es fundamental la ayuda del especialista, de los profesionales que tienen la experiencia en el manejo de este tipo de cuadros de depresión ya muy profundas que se asocian a ideas suicidas. No es, insisto, plantear soluciones la que se me ocurra. Tampoco entrar en la propia red social en una especie de desesperación, de crisis, ¿cómo le hago? ¿Cómo le ayudo? Lo estoy viendo mal y ¿qué hago? Y lo que se me ocurra. No, no, no. Hay que tener también la red social, tiene que tener calma en esto. No puede
la red social entrar en una desesperación, incluso en un estrés o ansiedad por ver al deportista o al entrenador que están sufriendo depresión. Tiene que ser mucho más ecuánime en eso, ¿no? Si no lo tenemos, bueno, podemos continuar con el protocolo 1 hasta que logremos entrar con el especialista. Por eso decía hace rato en el protocolo 1 que hay que ver la entrada de otra red mucho más amplia. Como decía, la red de la UNAM está saturada. Entonces hay que buscar por fuera dónde podemos canalizar a este deportista o a este entrenador que están sufriendo de un cuadro depresivo. Pero hay que hacerlo lo más pronto posible y apoyarnos con él. Nunca recetar antidepresivos sin la asesoría de los especialistas. Como decía, en nuestro país el único facultado para recetar son los médicos psiquiatras. Nosotros necesitamos apoyarnos de él para poder hacer que él tenga esta medicación, si es que se necesita. Esa ya sería la valoración de ese especialista, si es que se requiere, pero no hacer lo que solemos hacer. Los mexicanos solemos ser mucho de automedicarnos. No porque alguien que haya tenido depresión me recomiende, mira, este es el medicamento que me dieron, tómatelo tú. No, no es así. Los antidepresivos hay que tener muchísimo cuidado con eso. Bueno, yo no diría los antidepresivos, todos los medicamentos en general. Los mexicanos somos muy dados a eso, ¿no? A estarnos automedicando, no en un cuadro depresivo, siempre que sea la asesoría del especialista, porque él es el que va a indicar cuál es el medicamento, la dosis, los días que se va a consumir. Entonces, en este protocolo 2, digamos que aquí, a diferencia del primero, es detectar si no el deportista entra en una fase de manía, que puede ser que lo haga, e inmediatamente consultar al especialista. Digamos que si se combina con un trastorno bipolar, estamos hablando de otro tipo de intervención, ya muy distinta al protocolo 1. Bueno, este es en lo que he querido compartirles en este programa 2 de depresión, la parte del manejo, qué podríamos hacer nosotros en el deporte, qué no podemos hacer nosotros en el deporte. Yo, para concluir este programa, les diría, siempre apóyense con el especialista. Fíjense, siempre se habla en la depresión de que tenemos que hacerles saber al deportista que no está solo. Bueno, pues esa red de apoyo social, que es el entrenador en la primera línea, sus compañeros, la familia, pues también no se sientan solos en esto. Construyan esta red de apoyo para el deportista, entre todas las partes. Consulten a los especialistas para que ese deportista que pueda estar padeciendo depresión tenga realmente la intervención, el manejo adecuado y gradualmente recupere su estado de salud mental. O si es un entrenador también, pues estar atentos, ¿no? Tanto sus deportistas, ahí por eso en este protocolo 1, en esta parte de psicoeducación, pues sería enseñarles tanto a deportistas como entrenadores a identificar estos cuadros de depresión, porque si es el entrenador en el que está en un cuadro de depresión, pues el deportista podría ser el primero que identifique que su entrenador está padeciendo de depresión y él mismo también convertirse en esta parte de red de apoyo social. Es decir, hay que construir redes, no tratar de resolver solos, no da resultado eso casi nunca, y mucho menos inventar soluciones que no son científicas, que no son profesionales. Bueno, pues yo me despido de ustedes. Ha sido un gusto tenerlos aquí en esta segunda parte de la depresión. Ya iremos viendo otro tipo de trastornos en este ciclo de programas de psicología. Vendremos con otro tema también de distintos cuadros psicológicos que pueden presentarse en el deporte. Pues que tengan un excelente día y los esperamos aquí el próximo viernes a las 10 de la mañana.